¿Alguna vez sentiste que el mundo corría con una prisa enferma, como un tren sin frenos, mientras tu alma, cansada, descalza y nostálgica, se quedaba rezagada en la estación de lo esencial? Como si tus ojos supieran ver más allá de la superficie, pero hubiesen olvidado cómo enfocar, como si la urgencia de lo inmediato hubiese secuestrado el murmullo eterno que habita en lo profundo. Cuanto más se acelera la historia, más se deshilacha el sentido. Lo gritamos en silencio, algo se ha perdido y quizás, solo quizás, nunca lo supimos ver. Porque cuando se corta el hilo invisible entre la conciencia y lo sagrado, la realidad se convierte en un laberinto de espejos rotos. La imagen está ahí, sí, pero velada, desfigurada por la neblina del ego y el ruido. La mente, divorciada del alma, convierte símbolos en sombras y advertencias en alucinaciones. Es como intentar leer poesía con los ojos cerrados y el corazón dormido. Imagina un lago turbado por el viento, incapaz de reflejar las estrellas. Así también nuestro interior, agitado, fragmentado, incapaz de reflejar el cielo que nos habita. Pero si el alma se entrega al silencio, no al mutismo, sino a ese susurro que late detrás de todo ruido, las cosas vuelven a su forma original. La realidad canta, y lo hace en una lengua que habíamos olvidado. Una lengua de ecos, arquetipos y verdades, enterradas en lo cotidiano, y es ahí, justo en esa grieta entre el ruido y el silencio, donde inicia esta travesía, un viaje hacia lo velado, en un mundo donde lo sagrado se mezcla con lo político, como vino con sangre. Aparece la figura del Papa Francisco, una silueta entre la niebla, un símbolo vivo que divide y unifica, que invita y provoca. No es solo un hombre, es un signo, un cuerpo atravesado por la tensión de los tiempos. Las antiguas profecías resurgen con el vigor de lo olvidado, como si el pasado estuviera llamando a la puerta del presente. Entre ellas, la lista inquietante de San Malaquías, 112 lemas en latín como relámpagos de un futuro cifrado. Cada uno, un eslabón en la cadena de los pontífices, cada uno un eco de lo que vendrá. Y al final, el último, Petrus Romanus, Pedro el Romano, no numerado, no alineado, un epílogo fuera del tiempo, un cierre que no cierra. ¿Es acaso, Francisco, este Pedro en la bruma? ¿O aún falta el último actor en esta obra apocalíptica? Las respuestas no están escritas, solo insinuadas. Lo cierto es que, cuando las profecías regresan, lo hacen para tocar las fibras más profundas del miedo y de la esperanza. Porque tal vez no se trata de quién, sino de cuándo. Y más aún, de qué estamos realmente esperando. La figura de Benedicto XVI se yergue como una sombra elegante y silenciosa que aún resuena entre los pasillos del Vaticano y los rincones más íntimos del alma colectiva. Su lema, Gloria Olivae, no es solo un título, sino un presagio que se desliza como aceite sagrado entre líneas proféticas. La rama de olivo, símbolo de la paz, pero también del juicio final en algunos textos apócrifos, parece haber florecido brevemente en su pontificado, solo para marchitarse con su renuncia en 2013. Un gesto que rasgó la liturgia de lo previsible, marcando un quiebre, un eco del inminente cambio de era. Un silencio antes de la tormenta. Desde entonces, la figura de Francisco no solo ha ocupado un trono, ha encendido una hoguera. En su fuego, algunos se calientan, otros se queman. Su voz, cercana a los márgenes, es celebrada por quienes claman por un Dios más humano, pero demonizada por quienes sienten que el dogma se disuelve en la bruma de la modernidad. Los extremos se han acentuado. ¿Es un pastor que tiende puentes o un lobo disfrazado de luz? ¿Reforma o ruina? En este duelo de interpretaciones, la profecía se vuelve espejo, revelando más de quien mira que de lo que muestra.
Y mientras los rumores apocalípticos se entretejen con titulares y tweets, el mundo se descompone con una elegancia trágica. Pandemias que arrastran soledades, guerras que repiten viejos discursos con nuevas armas, catástrofes que ya no parecen naturales, sistemas que se doblan bajo el peso de su propia arrogancia. Todo parece anunciar un final, pero ¿es un final o una metamorfosis? Lo profético, en su raíz más pura, no busca adivinar sino despertar. No grita certezas, susurra preguntas. Es un lenguaje simbólico, no literal, un mapa de lo invisible que solo se activa cuando se lee con los ojos del alma. Como advertía San Pablo a los tesalonicenses, no esperen claridad, sino caos. No señales claras, sino simulacros. No orden, sino apostasía. Pero incluso en el abismo hay un fulgor. La fe verdadera no corre tras señales ni se deja seducir por el espectáculo. Del fin, no es pirotecnia emocional ni conspiración disfrazada de teología. La espiritualidad real, la que se gesta en las grietas, crece en el silencio que escucha, en la oración que no pide, en la presencia que simplemente es. Y en tiempos de ruido, detenerse es un acto revolucionario. Francisco no necesita ser Pedro el Romano para tener peso simbólico. Ya lo es, una piedra que provoca ondas. Su existencia en este punto del tiempo, con su estilo, sus gestos, sus silencios y sus controversias, forma parte del guión más amplio que solo el tiempo, ese escultor de destinos, podrá revelar por completo. Mientras tanto, lo invisible sigue clamando atención. El corazón que no endurece, la mirada que no juzga, la conciencia que permanece lúcida en medio del huracán. Y así seguimos, paso a paso, como quien camina sobre agua, sin mirar, hacia abajo, con la fe por faro. El viaje no ha terminado, apenas comenzamos a comprender en qué historia estamos siendo escritos. La madrugada avanzaba con pasos lentos, como si el tiempo mismo cargara con el peso de lo sagrado. En la penumbra, Francisco permanecía en silencio. No dormía, escuchaba. No con los oídos, sino con el alma. Había aprendido que, en ciertas horas, el cielo habla sin palabras, y quien no sabe guardar quietud jamás podrá entender. Sus pensamientos se detenían ahora en otros signos: los pastores distraídos, las vírgenes sin aceite, los templos rebosantes de ruido pero vacíos de fervor. Observaba con dolor cómo el espíritu de muchos se enfriaba, adormecido por la sobrecarga del mundo. El verdadero peligro de este tiempo, intuía, no era la catástrofe evidente, sino la anestesia invisible que corroía lentamente la conciencia humana. Recordaba entonces la escena de Cristo dormido en la barca mientras la tormenta amenazaba con hundirlo todo. No era indiferencia, sino enseñanza. Incluso en medio del caos, la fe debía ser más fuerte que el miedo. Francisco comprendía que ya no bastaban los documentos ni las homilías. Se necesitaban testigos, no teorías, y por eso, noche tras noche, ofrecía en silencio su oración, su cuerpo cansado, sus dudas y sus dolores, como una súplica viva por una humanidad al borde del abismo, pero aún abrazada por la ternura de Dios. Y mientras el reloj marcaba una nueva hora, sus labios pronunciaron sin voz una antigua plegaria: hágase tu voluntad. No como resignación, sino como entrega confiada. Como quien entiende que el plan divino, por más oscuro que parezca, siempre conduce a la luz. Porque al final no se trata de descifrar el Apocalipsis ni de identificar al Anticristo. Se trata de reconocer en cada acto de ternura una resistencia sagrada contra el colapso del alma. Cada vez que alguien elige perdonar, cuidar, callar el ego o mirar al otro con compasión, allí, en ese instante, el reino se hace presente. Francisco sabía que su misión era pasajera,
que su figura sería interpretada, criticada, exaltada o incluso olvidada. Pero lo que verdaderamente importaba era la semilla sembrada. Una semilla que tal vez germinaría en medio del dolor, o mucho después de que todo se apagara. Porque así obra Dios, sin prisa pero con perfecta precisión. Entonces el Papa se puso de pie. Caminó hasta la ventana. Afuera, el cielo seguía oscuro, pero en el horizonte, una línea tenue de luz comenzaba a surgir, y él sonrió, no con alegría superficial, sino con esperanza profunda, porque aunque los días fueran sombríos, aunque el mundo pareciera desmoronarse, la promesa seguía intacta, y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Contemplaba en lo profundo de su alma la promesa de una señal en los cielos, la cruz gloriosa, signo eterno del sacrificio del Hijo y de la redención posible para toda la humanidad. No era un símbolo de castigo, sino de memoria viva, un lenguaje silencioso que no buscaba infundir temor, sino despertar almas dormidas, corazones que aún no habían comprendido la urgencia del amor. Francisco sentía que cada palabra dada por la Madre Celestial en los últimos siglos no eran ecos del pasado, sino instrucciones divinas para un presente que arde en llamas espirituales. Divina guía, amorosa Madre del Cielo, murmuraba en lo secreto de su oración. En su pecho ardía la certeza de que la conversión debía ser inmediata, profunda, tan radical como la de los humildes en Lourdes o la de los pastorcillos en Fátima. Allí, los pequeños se volvieron portadores de la verdad, y su pureza permitió que el cielo hablara a la tierra. Hoy, como entonces, el cielo volvía a hablar, pero ¿estaban los hombres escuchando? El sufrimiento de la creación no era castigo arbitrario. Era un espejo que reflejaba el pecado humano, una señal de que el orden natural había sido quebrado. Solo un cambio en el corazón podía restaurarlo. Las profecías, lejos de ser amenazas apocalípticas, eran advertencias amorosas. Eran como el timbre de una campana que llama al regreso del Hijo pródigo. Cada división entre pueblos, cada herida abierta por el orgullo y la indiferencia, clamaban por redención. En su interior, Francisco meditaba sobre los mensajes de Medjugorje, que desde 1981 se derramaban como lluvia sobre los corazones sedientos. Sabía que millones habían sido tocados por esas palabras. Amados hijos, yo soy la que los protege, decía la Virgen. En ellas, Francisco no veía fanatismo, sino un grito maternal que cruzaba el tiempo. Y luego, la frase que lo estremecía: lo que estoy a punto de revelarles cambiará el curso del mundo tal como lo conocen. No eran palabras livianas. Era el susurro del destino que se acerca. Oraba con fervor para que la Iglesia, cuerpo y alma de Cristo en la tierra, no endureciera su corazón, porque las señales eran claras para quien quisiera ver: terremotos, pandemias, climas caóticos, inundaciones. Cada una podía ser leída como una súplica de conversión, pero no bastaba interpretarlas, era necesario actuar. Era tiempo de arrodillarse con humildad, no de levantar muros de soberbia. La purificación se acercaba, no como una calamidad repentina, sino como un proceso que se intensificaba día tras día. Solo el retorno al amor, ese amor que todo lo transforma, podía evitar el colapso. Las 10 profecías de Medjugorje, ocultas aún al conocimiento público, palpitaban en el alma del Papa. Eran como brasas bajo la ceniza, aún silenciosas, pero vivas. Veía cómo la madre tierra, herida por el egoísmo, se retorcía. Los elementos parecían hablar en lenguas olvidadas. Océanos desbordados, granizadas, donde debía haber sol, incendios que devoraban naciones, pandemias que paralizaban civilizaciones.
no eran venganzas divinas, eran consecuencias. La indiferencia, el materialismo, el olvido de Dios. Todo dejaba una huella que la creación ya no podía soportar, y entonces comprendía: muchas naciones desaparecerían no por falta de alimento, ni por ausencia de tecnología, sino por la sequía del alma. Porque donde no hay amor, todo se desintegra. El odio, la codicia, la venganza eran ídolos vacíos que pedían sacrificios humanos. Y sin embargo, Francisco no alzaba la voz para castigar, sino para despertar. Su advertencia era un acto de amor. Hablar con claridad era su deber. Callar, una traición. El futuro está en sus manos, repetía en la soledad de sus noches. No como consigna política, sino como verdad espiritual. El destino no está escrito en piedra. Cada alma tiene en su libre albedrío la posibilidad de inclinar la balanza. Volvía una y otra vez al mensaje de los 3 días de oscuridad. Sabía que quienes sobrevivieran verían el renacer, pero esa preparación no era física, era del alma. No abrir puertas, no mirar al caos, no dejarse engañar por falsas luces, no temer. Esa era la consigna, porque la fe, cuando es auténtica, no huye, confía, no se oculta, resplandece. El mensaje era claro: no se trata de sobrevivir, sino de renacer. Y el renacer solo es posible en aquellos que, aun en la oscuridad, se aferran a la luz con esperanza. Entonces, en su última oración antes del amanecer, Francisco dejó caer una lágrima. No era de miedo, era de amor, de entrega, de gratitud. Sabía que su tiempo estaba llegando a su fin, pero también que una nueva generación, encendida por la verdad, se levantaría. Y en ese silencio profundo, con el cielo aún cubierto de sombras, una certeza lo envolvió como un manto: el amor vencerá. Gracias por acompañarnos en esta reflexión del alma. Si este mensaje resonó en tu corazón, no lo silencies. Compártelo, medítalo, vívelo, que no quede como palabras, sino como semilla, que la luz disipe toda sombra. Que el amor desarme a todo miedo, y que Dios nos conceda la gracia de velar con fe, de amar con verdad y de estar despiertos cuando Él nos llame. Amén.